Muy buenos días, mis queridos alumnos. Los saluda nuevamente el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra y vamos a ver el día de hoy unas propiedades más referido a lo que es teoría de exponentes. Veamos la primera propiedad, dice multiplicación de bases iguales. Multiplicación o producto de bases iguales, también se puede decir así. Multiplicación de bases iguales o producto de bases iguales. Dice que cuando se multiplican dos potencias que tienen la misma base, entonces se escribe esta base y se suman ambos exponentes, ¿correcto? Entonces debe haber una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Si son potencias que tienen la misma base, se va a cumplir esta propiedad. Se escribe la misma base, pero se suman ambos exponentes. Fíjense bien, en este ejemplo, en forma general, estamos utilizando letras, en forma general. Fíjense que las bases son iguales, o es una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Tienen diferentes exponentes, eso no importa. Lo importante es que para que se cumpla, tienen que tener la misma base. Entonces, si tengo potencias que tienen la misma base, se coloca la misma base en el resultado y se suman los exponentes. ¿Ven? Se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Veamos cómo sería un ejemplo o ejemplos numéricos. Vamos a ver unos 3 ejemplos numéricos. El primero, tengo una multiplicación o producto de bases iguales. Dos potencias que tienen la misma base. Acuérdense que la base es 2 y el exponente es 3. Producto o multiplicación de bases iguales. Se coloca la misma base, en este caso colocamos 2 y sumamos los exponentes 3 más 4. Ahí está. Multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Sería 2 a la 3 más 4 es 7, sería 2 a la 7. 2 a la 7 es un número grande, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. Yo lo he multiplicado y ha salido 128. ¿Correcto? 2 a la 7, 128. Fíjense cómo aplico la propiedad multiplicación de bases iguales. Se coloca la misma base, pero se suman los exponentes. Veamos otro ejemplo. No siempre se va a presentar ejercicios con dos potencias. Pueden ser también ejercicios que tengan 3, 4 o 5 o más potencias. Siempre y cuando, si tienen la misma base, entonces voy a aplicar la propiedad. Esta propiedad va a servir para aquellos ejercicios o multiplicaciones que tienen la misma base. No importa si los exponentes son diferentes, lo importante es que tengan la misma base. De acuerdo a eso, entonces aplicamos la propiedad. Si tengo acá una multiplicación de bases iguales, coloco la misma base, que es 4, y sumamos los exponentes. 2 más 3 más 4. Ahí está. 4 elevado a la 2 más 3 más 4. ¿Ven? He puesto la misma base, pero he sumado los exponentes. Si sumo los exponentes, voy a tener 2 más 3, 5, y 5 más 4, 9. Entonces sería 4 a la 9. 4 a la 9 es un número muy grande, ¿no? 4 por 4 por 4 por 4, 9 veces. Bueno, yo lo he multiplicado, pero no es necesario ya encontrar el resultado. Simplemente nos podemos quedar aquí y estaría bien, porque hemos aplicado correctamente la propiedad. En estos temas de teoría de exponentes, lo importante es aplicar las propiedades bien. Si es un número pequeño como 4 al cuadrado o 4 al cubo, bueno, pues podemos poner el resultado. Pero si es 4 a la 9, 4 por 4 por 4, 9 veces, no es necesario colocarlo. Bueno, yo lo he colocado y he encontrado que es 262.144. Es un número bastante grande. Veamos otro ejemplo más. No siempre vamos a tener números, también podemos tener letras. Acuérdense que la propiedad se cumple para números y letras porque estamos en el curso de álgebra y en álgebra se trabaja con variables, ¿no es cierto?
no solamente con números, sino que también con letras o números y letras. En este caso tengo una multiplicación o un producto de bases iguales. La propiedad se tiene que cumplir. Coloco la misma base, en este caso colocamos m, y los exponentes va a ser 5 más 3 más 6, porque es producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces sería m elevado a la 5 más 3 más 6. 5 más 3 es 8 y 8 más 6 14, por lo tanto sería m a la 14. Y este sería el resultado final, ¿no es cierto? M a la 14 sería el resultado final porque no se sabe cuánto vale m, ¿no? Por lo tanto, ahí queda. Muy bien, esta es la forma correcta, queridos alumnos, de aplicar esta propiedad. Pero no siempre se le va a presentar los ejercicios de esta manera porque sería muy sencillo. Entonces, en teoría de exponentes se van a presentar ejercicios donde tengamos que combinar las propiedades que han visto anteriormente. Como este de aquí, por ejemplo. Dice, veamos el siguiente ejercicio y vamos a reducir la siguiente expresión. ¿Bien? Toda esta expresión hay que reducirlo a su mínima expresión, ¿ya? Lo más que se pueda, vamos a reducirlo. Entonces debo observar que tengo aquí bases iguales. ¿Ven? 3, 3, 3 bases iguales. Y aquí tengo potencia de potencia, ¿no? Una de las propiedades que han visto anteriormente, potencia de potencia. Y aquí hay un 2, tengo que sacar este 2 al cuadrado del paréntesis y voy a aplicar potencia de potencia. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes voy a unir estos dos factores. Voy a aplicar acá producto de bases iguales para estos dos y los exponentes se suman, 3 más 6. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Entonces pongo solución y sería 3 bases iguales y los exponentes se suman, 3 más 6. Y aquí potencia de potencia, ya saben ustedes que se multiplican los exponentes. Si en caso no lo tienen claro, van a tener que revisar las propiedades anteriores que hemos visto. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Multiplicamos los exponentes, sería 2 por 8. Ahí está, 2 a la 2 por 8. Y de esta manera eliminamos el paréntesis. Muy bien, aquí he aplicado, observen, producto de bases iguales y he sumado los exponentes. Entonces al otro lado, para estos factores también voy a aplicar potencia de potencia, sería por 2 a la 2 por 3, 3 a la 8 y 2 a la 6. Ahí está. He aplicado potencia de potencia aquí para eliminar este paréntesis y me va a quedar 2 a la 2 por 3. Bajo 3 a la 8 y 2 a la 6. Aquí no puedo aplicar producto de bases iguales porque las bases no son iguales. Aquí sí podía aplicar producto de bases iguales porque las bases sí son iguales. Entonces se suman los exponentes, pero aquí no se puede. Entonces así me va quedando el ejercicio. Y voy a sumar los exponentes aquí, 3 más 6, aquí voy a multiplicar los exponentes 2 por 8, multiplico los exponentes 2 por 3. Entonces voy a tener 3 elevado a la 9 por 2 elevado a la 2 por 8, 16, por 2 elevado a la 2 por 3, 6. Ahí está, 3 a la 9, 2 a la 16 por 2 a la 2 por 3, 6, 2 a la 6, por 3 a la 8, por 2 a la 6. Fíjense que he multiplicado y aquí solamente he bajado. Entonces, he reducido hasta esta expresión y ahora observo que aquí tengo bases iguales y se están multiplicando todos. Entonces tengo producto de bases iguales. ¿Quiénes son las bases iguales? 3 y 3 son bases iguales, por lo tanto los exponentes se tienen que sumar, 9 más 8. Y aquí, ¿quién es la otra base igual? 2, 2 y 2. Entonces los exponentes se tienen que sumar, 16 más 8 más 6. En el primero voy a tener 3 a la 9 más 8, producto de bases iguales, 9 más 8, por 2 elevado a la 16 más 6 más 6. ¿Ven?
este 2 a la 16 con este 2 a la sexta y con este 2 a la sexta, tengo producto por esto y por esto, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Sumamos entonces los exponentes, por acá voy a tener 3 a la 9 más 8 es 17, 3 a la 17 por 2 a la 16 más 6 es 22, y 22 más 6, 28, 2 a la 28. Fíjense que he reducido todo esto a esta expresión. Y el ejercicio queda terminado porque no voy a multiplicar 3 a la 17, 3 por 3 por 3 por 3, 17 veces, y menos voy a multiplicar 2 a la 28, 2 por 2 por 2, 28 veces, porque por aquí me va a salir un número grandote, por acá otro número demasiado grande, y voy a tener que multiplicar dos números demasiado grandes y me va a salir un número mucho más grande. Entonces, no se trata de resolver así, solamente se trata de aplicar bien las propiedades y llegar hasta esta expresión. ¿Correcto? Y aquí no puedo aplicar producto de bases iguales, o sea, no puedo sumar los exponentes porque no son bases iguales. Mucho ojo con esta propiedad. ¿Correcto? Por eso es que ya no se puede hacer más y queda ahí, porque las bases son diferentes. Bien, veamos ahora la siguiente diapositiva. Así como hay multiplicación de bases iguales, también hay división de bases iguales. Ahora vamos a dividir las bases iguales. Dice, cuando se divide dos potencias que tienen la misma base, se escribe esta base y se restan ambos exponentes. En la anterior propiedad, cuando se multiplican bases iguales, se suman los exponentes. En esta propiedad, cuando se dividen bases iguales, se restan los exponentes. Entonces, producto de bases iguales, se suman los exponentes. División de bases iguales, se restan los exponentes. Veamos. Por ejemplo, en forma general tengo una división. Esta rayita significa que se está dividiendo el numerador entre el denominador, ¿no es cierto? Es una división, es una fracción. Y las fracciones son divisiones. Muy bien, estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base. No importa si los exponentes son iguales o diferentes, eso no importa. Lo importante es que para que se cumpla esta propiedad, las bases deben ser iguales. Entonces, división de bases iguales, los exponentes se restan. Se coloca la misma base, pero los exponentes se restan. Veamos cómo serían algunos ejemplos numéricos. Por ejemplo, tengo una división de bases iguales. ¿Qué dice la propiedad? Se coloca la misma base, pero se restan los exponentes. 7 menos 5 vamos a restar. Se coloca la misma base y restamos los exponentes. Y 7 menos 5 es 2, ¿no es cierto? Entonces sería 2 al cuadrado. Claro, la misma base, pero se restan los exponentes. Y 2 al cuadrado es un número pequeño y eso es 4. Fíjense cómo he aplicado esta propiedad en este pequeño ejemplo. Veamos otro ejemplo. No siempre vamos a trabajar con números, también podemos trabajar con letras. Acuérdense que estamos en álgebra y en álgebra trabajamos con números o letras o números y letras, ¿no? Como este caso. También tengo una división de bases iguales. Los exponentes se tienen que restar. Coloco la misma base y restamos los exponentes. 5x menos 2x. 5x menos 2x, ¿cuánto es? 3x. Muy bien. Entonces sería y elevado a la 3x. Y el ejercicio o el ejemplito quedaría ahí, ¿no? Hasta ahí nada más se ha podido reducir. Fíjense cómo he aplicado la propiedad. Muy bien. Veamos otro. Aquí tenemos también una división de bases iguales y elevados a cierto exponente. Colocamos la misma base, pero restamos los exponentes. Si restamos 596 menos 395, eso va a ser 201. Entonces, queda z elevado a la 201. Fíjense cómo aplico la propiedad directamente en estos ejemplos. Ahora, no siempre le van a venir ejercicios así porque sería muy fácil.
¿no es cierto? Vamos a resolver unos ejercicios donde estén combinados lo que hemos visto anteriormente, producto de bases iguales y división de bases iguales. Por ejemplo, este ejercicio de aquí dice hay que reducir toda esta expresión. Hay que reducir toda esta expresión. Por aquí tengo una división de bases iguales, división de bases iguales, división de bases iguales y división de bases iguales. ¿Cómo se hace una división? Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Muy bien, entonces voy a colocar la misma base aquí que es 3 y voy a poner 6 menos 3. Aquí también voy a colocar la misma base que es 2 y voy a poner 8 menos 5 como exponente. Por aquí también voy a poner 2 y voy a restar 12 menos 10. Y por aquí pongo la misma base que es 3 y resto 25 menos 23. Entonces por aquí sería la misma base y 6 menos 3. Por acá sería la misma base y 8 menos 5. Por aquí sería la misma base y 12 menos 10. Y por aquí sería la misma base y 25 menos 23. Ahí está. ¿Ven? Así se aplica la propiedad. Ahora voy a restar los exponentes para ver cómo va quedando el número. Sería 3 elevado a la 6 menos 3, 3. 3 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3, porque 8 menos 5 es 3, por 2 elevado a la 2, ¿no es cierto? Y por 3 elevado a 25 menos 23 por 3 elevado a la 2. Muy bien, así va quedando ahora el número. Y aquí aplico la propiedad anterior. La propiedad anterior era multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Quiénes son las bases iguales? 3 y 3. Lo voy a marcar, ¿no? Si en caso no lo ven, ahí está. Dos bases iguales se están multiplicando. ¿Y quiénes son las otras bases que son iguales? El 2 con el 2, ¿no es cierto? 2 y el otro 2. ¿Ven? He marcado las bases iguales. Entonces, aplico multiplicación o producto, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Coloco la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 2. Ahí está. ¿Cómo sería para el otro? Coloco la misma base para estos dos y sumamos también los exponentes. 3 más 2 por, coloco la misma base y sumo los exponentes. Aquí voy a sumar estos exponentes, sería 3 elevado a la 5, ¿no es cierto? Por 2 elevado a la 5. Muy bien, entonces he logrado reducir toda esta expresión a esta expresión más pequeña. Este sería el resultado final, porque no voy a multiplicar 3 a la quinta, que es 3 por 3 por 3, 5 veces, y luego multiplicar por 2 a la quinta, que es 2 por 2 por 2, 5 veces, y me saldría un número muy grande. No se trata de eso, se trata de aplicar las propiedades. Fíjese cómo aplico las propiedades para llegar hasta esta a esta expresión ya reducida. Muy bien. Veamos otro ejercicio más. Reducir la siguiente expresión. Ahora tengo un ejercicio de esta forma. Vamos a poner solución. Fíjense que aquí en la propiedad anterior también hemos visto que esto es una potencia de una multiplicación. Potencia de una multiplicación. Ya saben ustedes que el 5 afecta a cada uno de los factores. El 2 afecta a cada uno de los factores. El 5 va a afectar al 3 y también al 5. El 2 afecta al 5 y también al 3. Muy bien, entonces así como está no me va a dejar trabajar. Entonces tengo que aplicar potencia de una multiplicación para sacar todo esto del paréntesis. Muy bien, entonces sería 3 a la quinta por 5 a la quinta. Y este 9, fíjense que este 9, como acá veo 3, 5, 3, este 9 lo he puesto como 3 por 3. ¿Ya? 3 por 3, lo he desdoblado como 3 por 3. Fíjense el truco que hago, no es un truco. Fíjense cómo desdoblo. ¿Para qué desdoblo este 9? Para que me aparezca 3. Y en algún momento del ejercicio voy a aplicar producto de bases iguales o división de bases iguales. Entonces, cuanto más bases iguales tenga, puedo aplicar mis propiedades.
Entonces este 9, así como está, no me sirve, porque no tengo otros 9 por acá y por acá tampoco tengo otros 9. Entonces me conviene desdoblarlo este 9 como 3 por 3. Y lo he colocado así, ahí está el 9, pero está elevado a la cuarta. ¿Ven? Está elevado a la cuarta. Le pongo paréntesis para poder aplicar la propiedad, porque si no le pongo paréntesis, ¿a quién le pongo este 4? ¿Al primer 3 o al segundo? No sabría. Entonces si yo pongo este 9 como 3 por 3 dentro de un paréntesis como acá y después pongo el 4, entonces ahí está el 9 elevado a la cuarta, como aquí. Lo mismo he hecho abajo, 3 a la 10, aquí el 2 afecta al 5, 5 al cuadrado, 3 al cuadrado por el 25 no me sirve así como está, pero si pongo 5 al cuadrado, que es 25, entonces lo voy a aprovechar mejor. ¿Por qué? Porque acá tengo 5 y tengo 5 y tengo que estar pensando de que en algún momento del ejercicio voy a aplicar producto de bases iguales o división de bases iguales. Muy bien, entonces la expresión queda de esta manera. Aquí también el 4 afecta al 3 y el 4 afecta al otro 3. Entonces vamos a hacer afectar. 3 a la quinta por 5 a la quinta por 3 a la cuarta por 3 a la cuarta. Y aquí abajo tengo producto de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Ven? Estos dos se coloca la misma base y sumo los exponentes, 10 más 2. Y aquí abajo también, ¿no? Producto de bases iguales, se coloca la misma base, pero los exponentes se suman, 2 más 2. Arriba tengo producto de bases iguales, fíjense que son 3 a la quinta, 3 a la cuarta, 3 a la cuarta, bases iguales. Por lo tanto, coloco la misma base y voy a poner 5 más 4 más 4. ¿Correcto? Y por 5 a la 5. Y acá voy a sumar los exponentes. Entonces el ejercicio va quedando así. 3 elevado a la 5 más 4 más 4 por 5 a la quinta. Y acá sería 3 a la 10 más 2, 12 por 5 a la 2 más 2, 4. Aquí no puedo aplicar producto de bases iguales porque no son bases iguales. Por lo tanto lo dejo solamente ahí. Pero aquí puedo sumar los exponentes. Entonces va quedando el ejercicio así. 5 más 4, 9 y 9 más 4, 13. Ahí está. Se ha reducido. Entonces, en estos dos, acuérdense que esto es numerador y denominador. Nosotros hemos aprendido ya a multiplicar fracciones, ¿no? Y esto lo podemos separar. ¿Cómo lo podemos separar? De esta manera, fíjense. 3 a la 13 con 3 a la 12 lo separo por 5 a la 5 y abajo 5 a la cuarta. 5 a la cuarta. Multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplica las fracciones? De aquí yo puedo llegar a lo de arriba. Puedo unir numerador con numerador en forma de factores, así como acá, y denominador con denominador en forma de factores. Y de aquí yo también puedo llegar aquí abajo, ¿no? Desdoblando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hago eso? Para poder aplicar división de bases iguales. Y si yo aplico división de bases iguales, entonces coloco la misma base y dividimos y restamos los exponentes. Coloco la misma base y restamos los exponentes. Ahí está. Coloco la misma base y restamos los exponentes. 13 menos 12. División de bases iguales, coloco la misma base y resto los exponentes, 5 menos 4. 3 elevado a la 13 menos 12, 13 menos 12 es 1, sería 3 a la 1, y 5 menos 4 también es 1. 3 a la 1 es 3, por 5 a la 1 es 5, ahí está, esto es 3 a la 1 es 3, 5 a la 1 es 5, y 3 por 5, 15. 15 sería el resultado de todo este ejercicio. Ya chicos, fíjense bien, fíjense bien. Yo les sugiero que por favor revisen multiplicación de fracciones. En sus cuadernos del año pasado, ustedes han visto fracciones también homogéneas, heterogéneas, y hay una partecita que dice multiplicación de fracciones. Cuando multiplican fracciones, por ejemplo, 1 medio por 3 cuartos, entonces si yo multiplico
1 medio por 3 cuartos, sería 1 por 3 arriba y abajo 2 por 4. ¿Ya? Agarren un papelito, por favor, y síganme a lo que yo estoy diciendo. Si multiplico 1 medio por 3 cuartos, entonces esto se multiplica numerador con numerador, 1 por 3, y denominador con denominador, 2 por 4. ¿Correcto? Entonces, de la misma forma como yo tengo 1 por 3 y abajo 2 por 4, puedo desdoblar a 1 medio por 3 cuartos. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Eso es lo que hemos hecho en esta parte. Cada vez que tenga multiplicación, puedo hacer un corte y agrupar esto de esta manera y agrupar estos dos de esta manera. Y aplicar mi división de bases iguales. Bien, mis queridos alumnos, sugiero que copien este ejercicio en una hojita. Primero vuelvan a ver el video 1, 2, 3 veces, copienlo en una hojita y traten de hacer solitos hasta llegar al resultado 15. Lo mismo para practicar la propiedad anterior. En todo caso, les dejo unas hojitas de aplicación para que por favor practiquen. Un abrazo, chicos, y cuídense mucho. Nos vemos. Gracias.